Protocolos. Los datos transmitidos contienen dos tipos de información. Uno consiste en los datos que una computadora envía a otra, el otro es información denominada datos de protocolo y la utiliza la interfase entre una computadora y la red para controlar la transferencia de datos a la red, o bien la transferencia de datos de la red a la computadora. Un protocolo es un conjunto de reglas formales que gobiernan el formato de los datos, los tiempos, la secuencia, el control del acceso y el control de errores. Los tres elementos de un protocolo son: sintaxis, la cual define el formato de los datos, la codificación y los niveles de señal. Semántica, que maneja la sincronización, el control y los errores. Temporización, la cual maneja la secuencia de los datos y la selección de la velocidad de los datos. Cuando un transmisor se comunica con un receptor, ambos deben utilizar el mismo protocolo, por ejemplo, dos microcontroladores que intercambian datos transmitidos en serie. En la comunicación simplex o unidireccional, el transmisor puede enviar el bloque de datos al receptor. En cambio, en la comunicación semidúplex, cada bloque de datos transmitidos, si es válido, debe ser reconocido por el receptor antes del envío del siguiente bloque de datos, ver figura 1a. Si no es válido se envía una señal NAC, de reconocimiento negativo. Entonces no se puede transmitir la corriente continua de datos. Los bits de la verificación de redundancia cíclica son un medio para detectar errores y se transmiten de inmediato después del bloque de datos. Los datos se envían como un número binario, y en el transmisor, se divide entre un número y el residuo obtenido se emplea como código de verificación cíclica. Los datos de entrada que llegan al receptor, incluido el CRC, se dividen entre el mismo número y, si no hay errores en la señal, el residuo que se obtiene es cero. En el modo bidireccional o duplex total, ver figura 1b, es posible enviar y recibir datos de manera continua. En un paquete enviado es necesario incluir información sobre los protocolos. Por ejemplo, en una transmisión asíncrona están presentes caracteres que indican el inicio y el final de los datos. En la transmisión síncrona y el protocolo bisíncrono, una secuencia de bits de sincronización precede al bloque de datos, por lo general el carácter SYN del código ASCII. Ver figura 2a. El receptor utiliza los caracteres SYN para realizar la sincronización de caracteres y preparar al receptor para recibir datos en grupos de 8 bits. El MC6852 de Motorola es un adaptador síncrono de datos en serie diseñado para trabajar con microprocesadores 6800, y constituye una interfase de comunicaciones en serie síncrona en la que se utiliza el protocolo bisíncrono. Otro protocolo es el control de enlace de datos de alto nivel, HDLC. Este es un protocolo bidireccional en el que el inicio y el final de un mensaje se indican mediante el patrón de bits 01, 11, 11, 10. Los campos de dirección y control aparecen después del indicador de inicio. La dirección identifica la dirección de la estación de destino, el campo de control define si la trama es de supervisión, de información o si no cuenta con numeración. Después del mensaje aparece una secuencia de verificación de trama de 16 bits, que se utiliza para verificar la redundancia cíclica. El 6854 de Motorola es un ejemplo de un adaptador de interfaz en serie que utiliza el protocolo HDLC.